Muy buena gente, en este video tutorial voy a explicar una cosa que también mucha gente se está preguntando, que es cómo hacer uso de sombras usando el lenguaje de estilos CSS. En este caso me refiero a cómo podemos usando CSS aplicar sombras a este texto o a este contenedor, a esta caja. Pues bien, en este caso el lenguaje CSS define dos propiedades, una para aplicar sombras a textos y otra para aplicar sombras a contenedores o a cajas o a imágenes. Pues bien, estoy aquí usando el Visual Studio Code, estoy aquí como archivo HTML, en el cual aquí enlazo con una hoja de estilos que ya tengo creada y aquí en el cuerpo, bueno, de ahí por eso tengo ya los estilos definidos del color de este texto y este cuadro. Y luego aquí en lo que es el body, pues aquí ya tengo definido el texto en sí con este mensaje que es un título de tipo H2 en el cual le he aplicado los estilos en lugar de por la etiqueta, se los he aplicado a través de esta clase que yo he definido con este valor. Le he puesto texto, que de ahí en el CSS le he puesto texto y he aplicado todos los estilos. Bueno, igual, luego tengo aquí este contenedor que es un div con esta clase que yo le he puesto cuadro, el cual le he aplicado el color verde. Bueno, y ahora, para que, por ejemplo, lo primero, para que este texto tenga su propio sombreado, pues en este caso CSS cuenta con una propiedad para aplicar sombra a los textos. Esa propiedad se llama, voy a poner aquí debajo, dentro de lo que es el lector del texto, se llama text shadow. Text-shadow. Este es el nombre de la propiedad. A diferencia de otras propiedades CSS, esta propiedad se le pasan varios valores separados por un espacio que definen por así decirlo, para personalizar la sombra del propio texto. En este caso, el primer valor es una cantidad expresada en píxeles que va a ser el número de píxeles que quiero que se vea hacia la derecha la sombra del texto. Es decir, voy a poner aquí, por ejemplo, 2 píxeles, que equivaldría a que la sombra del texto va a estar posicionada 2 píxeles a la derecha. Cuanto más píxeles ponga, pues más a la derecha va a estar. Luego, espacio. La siguiente cantidad, que también se expresa en píxeles, voy a poner 2 píxeles, representa el número de píxeles que esté hacia abajo la sombra del texto. A más píxeles, pues más hacia abajo, más píxeles hacia abajo se va a ver dicha sombra en el texto. Y luego, bueno, estos dos valores son obligatorios a la hora de hacer uso del text shadow para posicionarlo hacia la derecha en píxeles y hacia abajo la sombra. Y luego los siguientes valores ya son opcionales, pero son importantes también. Voy a poner un espacio, que la siguiente también es otra cantidad. Voy a poner también igual 2 píxeles, que representa el grado de difuminación de la sombra. Más píxeles, más difuminada, más borrosa se va a ver la sombra, más se va a expandir, y a menos píxeles, en esta cantidad, más opaca se va a ver la sombra. Y luego, muy importante, aunque no obligatorio también, espacio, el último valor es el color de la sombra. En este caso, si quiero, voy a poner que se vea de color negro. Voy a poner de color black. O color negro, que sea la sombra de color negro. Ya con esto le estamos diciendo que la sombra se ve del texto esté 2 píxeles hacia la derecha, 2 píxeles hacia abajo, 2 píxeles de difuminación y en negro. Si yo hago un control S para guardar los cambios, como veis ya se me ha aplicado la sombra en el texto. Está una pizca a diferencia del texto, la sombra un poco más a la derecha, que son 2 píxeles, un poco más hacia abajo, algo difuminada con respecto a lo que es el texto en sí y tiene un color negro que es el que yo le he puesto. Bueno, estos son los valores más usados para aplicar sombras a textos. Si yo ahora quiero sobrealterar alguno de estos valores, por ejemplo, si yo quiero que la sombra del texto esté mucho más a la derecha de lo que está aquí, pues tendría que poner, en lugar de 2 píxeles a la derecha, poner, por ejemplo, 6 píxeles a la derecha. Entonces ya, como veis, la sombra del texto se sobresale mucho más a la derecha de como estaba antes. Bien, voy a dejárselo tal y como estaba hacia la derecha. Ahora, si yo quiero que la sombra del texto esté mucho más hacia abajo de lo que está en este caso 2 píxeles hacia abajo, quiero que esté mucho más hacia abajo, pues en este caso, este segundo valor voy a tener que poner que esté 6 píxeles ubicada hacia abajo la sombra. Le hago un control S, pues la sombra se baja mucho más hacia abajo de lo que estaba. En este caso son 6 píxeles. Resalta, se baja mucho más. Vale. Voy a dejárselo también a 2. Si ahora quiero que la sombra, por ejemplo, esté mucho más difuminada de lo que está aquí, mucho más borrosa, pues a esta tercera cantidad tendría que poner 6 píxeles, por ejemplo. Voy a poner 6 píxeles y como veis, la sombra del texto se expande
y se difumina y se lee mucho peor que lo que era el texto en sí. En este caso se plasma mucho más con el fondo, pero menos con el texto. Está más grisácea. Bueno, voy a dejársela en 2 igual. Y si ahora quiero cambiarle el color a la sombra, le podría poner un rojo más oscuro sobre el texto que ya tiene, que en este caso, si la tengo en negro, si paso el cursor encima, el editor de código me ofrece la opción de elegir otro color con otro. En este caso la quiero con un rojo mucho más oscuro de cómo está el texto. Un granate. Yo aplico los cambios y la sombra, como veis, ha cambiado su color de negro a un rojo oscuro, como podéis ver. Con respecto al texto se suele poner este tipo de colores, o yo, por ejemplo, paso el cursor y la quiero poner de color verde a la sombra, en lugar de rojo, pues la sombra va a pasar a tener un color verde, aunque el texto sea rojo. Como veis, ha cambiado el color. Bueno, te lo voy a dejar negro, como antes. Voy a poner aquí de color black. Vale. Si quisiera yo que la sombra fuera 100% opaca, que no sea absolutamente nada difuminada, que sea como el texto, que no tenga nada de difuminación, pues la propiedad la voy a dejar esta en lugar de 2 píxeles a 0 píxeles. Si quiero que no esté totalmente 0 difuminada. A un control S, y como veis, la sombra está 100% opaca, igual que el texto, es un negro totalmente chillón, igual que el texto, no está para nada borrosa ni difuminada. Bien. Voy a dejársela en 2, igual estamos haciendo pruebas sobre los valores. Y si quiero que la sombra esté recolocada 100% igual que el texto horizontalmente, que no esté hacia la derecha absolutamente nada, pues le pongo un valor de 0 píxeles como he hecho antes. Si está a 0 píxeles, como veis, la sombra se recoloca horizontalmente, está igual que el texto, no está ni hacia la derecha para nada, encaja 100%. Aunque se nota un poco porque está un poco hacia abajo, todavía 2 píxeles. Bueno, si yo quisiese que la sombra verticalmente estuviera colocada con lo que es el texto, no se baja absolutamente nada, pues tendría que poner en esta cantidad también 0 píxeles. Voy a poner aquí 0 píxeles. Y como veis, la sombra verticalmente se recoloca y se ajusta al texto sin estar absolutamente nada hacia abajo, pero sí un poco hacia la derecha. Bueno. Lo podemos poner a 0, a 2 o cuanto queramos la cantidad. Bueno, esto más o menos sería todo para aplicar sombras a textos usando CSS, pero aún no hemos terminado. También CSS cuenta con otra propiedad para aplicar sombras en lugar de textos a lo que son contenedores, marcos, cuadros, también a imágenes, lo que son recuadros. Esa otra propiedad que la tengo aquí, la voy a poner aquí dentro de esta clase de nombre cuadro, donde tengo el color verde de fondo de este cuadro. La propiedad CSS para aplicar sombras a cajas contenedores se llama Box Shadow en lugar de Text Shadow. Esta propiedad es muy parecida a la anterior, lo único que se aplica a contenedores, como he dicho. Y la ventaja que tiene es que los mismos valores que hemos utilizado aquí para aplicar en el mismo orden las sombras al texto, las podemos usar en el mismo orden para aplicar sombras a recuadros y a contenedores. Si yo quiero, por ejemplo, que este cuadro tenga una sombra 2 píxeles a la derecha, pues le tendré que poner aquí igual 2 píxeles. Si quiero que aparte también tenga una sombra 2 píxeles hacia abajo, pues también espacio, pongo 2 píxeles en el mismo orden. Igual, si quiero que la sombra tenga un grado de difuminación o de borrosidad de 2 píxeles de este cuadro, pues pondría igual 2 píxeles. Y si quiero que la sombra sea de color negro del contenedor, pues pondría que sea de color black. Con esto, si yo refresco, como veis, esta vez ya se ha aplicado la sombra en lugar del texto a lo que es al contenedor usando esta otra propiedad. Los valores están en el mismo orden con el mismo propósito que tenían aquí, lo único que he aplicado a contenedores. Igual, si ahora yo quisiese, como veis, la sombra está 2 píxeles hacia la derecha, 2 píxeles hacia abajo, 2 píxeles de un poco difuminada y de color también negros. Igual, si yo quisiese ahora que la sombra de este contenedor estuviese mucho más a la derecha, pues tendría que poner que esté en lugar de 2 píxeles, 6 píxeles a la derecha. Y como veis, se pone más a la derecha de lo que estaba. Si queremos ahora que, por ejemplo, la sombra de este contenedor esté mucho más abajo de lo que está, pues voy a poner que esté hacia abajo 6 píxeles también. Como veis, se posiciona más hacia abajo. Si quiero que la sombra del contenedor esté mucho más borrosa, más difuminosa, pues en lugar de 2 píxeles de difuminación va a estar a 10 píxeles. Como veis, se transparenta mucho más, se hace más extensa, más grisácea, se contrasta más con el fondo. Y si quiero que la sombra del contenedor
sea de color rojo o un amarillo, pues en lugar de black voy a poner aquí otro color, por ejemplo, el color amarillo. Un amarillo chillón, voy a refrescar y como veis la sombra del contenedor se ha puesto de color amarillo. Es decir, que podemos sobrealterar tanto todos los valores o si igual, si queremos que se vea 100% opaca, que no sea difuminosa, le pongo a 0 píxeles aquí, quedaría como otro cuadro justamente al lado. Bueno, esto más o menos sería todo para aplicar sombras usando CSS tanto para texto como a contenedores, usando tanto esta propiedad como esta otra. Bueno, gente, espero que os haya gustado este video tutorial de cómo hacer uso de sombras con CSS. Dale like si os ha gustado el vídeo, nos vemos en otros tutoriales y si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal. Adiós, gente, adiós.